Amén. ¿A cuándo le gustan los bienes de enseñanza? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y demuéstrelo. Aleluya. No. Ese es para el Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Mi hermano, yo quiero hablar de dos pasajes que ocurrieron el mismo día, que ocurrieron un lunes. Un lunes ocurrió eso. Dos pasajes en donde la Biblia nos muestra a nuestro Jesús de manera diferente a como lo conocemos. Todos sabemos y conocemos, porque hemos leído Biblia, y conocemos a un Jesús piadoso, amoroso, un Jesús que ama a los perdidos, un Jesús que come con pecadores, habla con prostitutas, que salva al enfermo, libera al que está oprimido, endemoniado y demás. Un Jesús que todo el mundo ama por lo bueno que es, ¿sí o no? Ese es el Jesús que usted y yo conocemos. Pero en estos dos pasajes que vamos a ver hoy, vamos a ver a un Jesús diferente. Vamos a ver a un Jesús como no lo habíamos visto. Es más, uno de estos pasajes revela a un Jesús que se rayó en panameño. Un Jesús que se molestó. Un Jesús que todo el mundo dice, wow, ¿qué le pasó al chief? Porque la Biblia habla de un Jesús que maldijo una higuera. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Una higuera que Jesús maldijo. Y ese mismo día la Biblia también habla que él fue al templo en Jerusalén, sacó a los que estaban vendiendo animales para el sacrificio, volteó las mesas de los cambistas. Un Jesús, mi hermano, que se salió de sus casillas. Y todo ocurrió el mismo día, un lunes. ¿Cuántos quieren saber lo que pasó ahí? Y mi hermano, es un pasaje que la gente ha malinterpretado. Yo quiero descodificarlo hoy. Porque este es un pasaje que nos enseña aspectos muy importantes que nosotros como cristianos debemos saber. Estos dos pasajes, porque ocurrieron, como dije, el mismo día, nos habla de aspectos de Jesús que mucha gente no ha entendido y que malinterpreta. Sobre todo ese pasaje de la higuera que él maldijo. Es un evento que, como dije, nos muestra a Jesús salido de casillas, molesto. Pero vamos a entender hoy a qué se debió todo eso. Vamos a entender también que esa maldición de la higuera tenía un propósito. La Biblia indica que todo comienza en el libro de Marcos capítulo 11. Por favor, en sus Biblias acompáñenme ahí. Marcos capítulo 11. ¿Ya llegó ahí? Aleluya. Todo empieza cuando Jesús realiza esa entrada triunfal, ese domingo de Ramos. Todos conocen el pasaje donde Jesús
entra en un pollino que él había mandado con 2 discípulos a buscarlo, y que él dijo que si los dueños, cuando iban a buscar el pollino, le reclamaban, ellos le dijeran que el Señor lo necesita y que después se lo iba a devolver. ¿Cuándo recuerdan el pasaje ese? Bueno, eso fue un domingo de Ramos, y la Biblia dice que la Biblia describe esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde todo el mundo decía, lo vitoreaban diciendo: Hosana, hijo de David, y lo aclamaban cuando entró. Predicamos sobre esa entrada, que como el pueblo vitoreaba a Jesús. Eso fue el domingo, esa entrada que ya todo el mundo conoce. Pero eso está de los versículos 1 al 11, la entrada triunfal. Ese no es el tema, porque eso ocurrió el domingo. Yo quiero hablar del lunes. Pero yo quiero llevarlos al versículo 11, el último. Vaya por favor al versículo 11. Marcos 11:11. ¿Lo tiene? Dice el versículo, y por favor presta atención a lo que dice allí, porque ese es el inicio de lo que vamos a hablar hoy. 11:11 de Marcos dice así: y entró Jesús en Jerusalén. ¿Y en dónde más? No me están prestando atención. ¿Y dónde más entró Jesús? En el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, este punto es importante. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, yo quiero leer este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente, y dice así, el versículo 11 de Marcos 11. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, y dice, después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con sus 12 discípulos. Este aspecto es importante para lo que vamos a hablar. La entrada triunfal, el domingo de Ramos, todo el mundo aclamando a Jesús montado en ese pollino que pidió prestado. La Biblia dice que después de ese desfile de Jesús en Jerusalén, aclamado por todos, dice que después fue al templo. Pero cuando fue al templo, ya avanzada la tarde, dice la Biblia que Jesús miró, y dice la Nueva Traducción Viviente, dice que vio detenidamente lo que estaba en su alrededor en el templo. Lo que quiere decir que algo llamó la atención de Jesús cuando fue al templo. Pero como era tarde, decidió irse a Betania, que estaba cerca de Jerusalén, con sus discípulos. Y el lunes, al día siguiente, vamos a leer los versículos ahora del 12 al 14, porque entonces al día siguiente es cuando Jesús se encuentra con esta higuera y tiene ese extraño encuentro con una higuera que no tenía frutos. Dice el versículo 12 al 14, y aquí entramos en materia. Dice el versículo 12, ¿cómo empieza en su Biblia? Al día siguiente, es decir, el lunes. Esto que vamos a hablar esta noche ocurrió el lunes de esa semana, que era el inicio del final del Evangelio de Jesucristo, porque recuerden que el viernes Él fue apresado, fue enjuiciado rápidamente el jueves en la noche y en la madrugada del viernes, y crucificado el viernes. Todo eso ocurrió en esa semana, pero el lunes pasó esto. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre?
Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿qué tenía la higuera? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino ¿qué cosa? Hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás, mi hermano, cuando una mujer te dice nunca jamás, no te vistas. O cuando alguien te dice nunca jamás, mi hermano, son palabras fuertes, ¿sí o no? Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice al final: y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok, ¿qué pasó aquí? Recuerden que el domingo, en el versículo 11 al final, dice que Jesús, cuando fue al templo, miró con detenimiento lo que había ahí. Pero como Jesús ya vio el tiempo, dice: es muy tarde, mañana hablamos. Y él se fue con sus discípulos a Betania. El lunes, al día siguiente, se encuentra con este árbol que dice que a distancia vio el montón de hojas y fue allá. Y ya usted sabe lo que pasó cuando llegó, no vio fruto, maldijo el árbol. Usted conoce el pasaje. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús tuvo esas palabras tan duras con un árbol? Mi hermano, la Biblia dice que no era tiempo de higos. No era el tiempo de higos. Entonces cualquiera se preguntaría: oye, ¿qué le pasó al chief con el árbol? Está malhumorado. El pobre árbol pagó el plato roto. No era ni tiempo de higos. ¿Por qué lo colocó en el árbol? Déjame decirte algo para continuar. Las higueras era un árbol muy apreciado y había muchos en Israel. Todavía hay muchos árboles de higos en Israel. Era un árbol muy apreciado, muy querido. La higuera simbolizaba la bendición de Dios en las Escrituras. El higo era una fruta importante, tanto así que las Escrituras, cuando hablan de la bendición de Dios, lo asocian con las higueras, con el higo. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias. Vamos a ver un poquito de eso. Porque la higuera era un fruto muy apreciado y muy querido en Israel. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8, vamos a leer los versículos 7 y 8. Deuteronomio 8, 7 y 8. ¿Lo tiene? Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Es decir, se asociaba la higuera con la bendición de Dios, pero también se asociaba cuando no había higos, cuando no había higuera, también se asociaba con el juicio de Dios. Cuando
había juicio de parte de Dios, también se mencionaba a la higuera, a los higos. Era un fruto muy especial para Dios. Vaya conmigo a Jeremías. Capítulo 8. Jeremías 8, versículo 13. Jeremías 8:13 dice así: los cortaré, hablando de maldiciones aquí, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Dios hablando que cuando hay higos hay bendición, pero cuando no lo hay, juicio de Dios también viene. Es decir, el higo era un fruto muy apreciado. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas 13, del 6 al 9. ¿Lo tiene? Dijo también esta parábola, conocida por todos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta viña. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta viña y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía 1 año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Con esto quiero simbolizar la importancia que tenía el higo para los hijos de Dios, para los israelitas. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a este árbol de higo, hay otro aspecto importante que quiero también enseñarles aquí. Los árboles de higo, los frutos del higo, se daban entre agosto y octubre. Pero recuerde que cuando Jesús entra en Jerusalén con esa entrada triunfal, era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se daba en el mes de Nisán, que era abril. ¿Cuándo sabían eso? Que era abril. En consecuencia, si era abril cuando él encuentra el árbol de higo, como bien decía el texto, no era tiempo de higo, porque los higos se cosechaban entre agosto y octubre. Así que en abril no había higos. Pero a finales de marzo, en los árboles de higo comenzaban a brotar las hojas, salían muchas hojas, pero también además de las hojas, habían unas brevas comestibles. Así que cuando se veía un árbol de higo con muchas hojas, los que conocían de eso sabían que era posible que hubiesen esas brevas que se podían comer. Así que Jesús no estaba despistado cuando él se acerca al árbol de higo, porque dice que vio que estaba lleno de hojas. Así que Jesús sabía que si había hojas, también era posible que hubiesen esas brevas que se podían comer. Esas brevas eran producto de la cosecha del año anterior. Pastor, ¿usted investigó todo eso? Sí. Y entonces cuando Jesús llega allá pensando que iba a encontrar algunas brevas, se encuentra con que el árbol no tenía absolutamente nada, solo hojas.
Y cuando un árbol de higo en esa época solo tenía hojas, pero no había ninguna breva, se sabía que ese árbol en esa temporada no iba a dar fruto, iba a quedar estéril. Por eso fue que Jesús, al ver que no había nada comestible en un árbol de higo lleno de hojas, lo maldijo. De ahí viene la maldición de Jesús. Pero muchos interpretan esa maldición. Y yo quiero enseñarte esta noche que esa maldición no era más que una enseñanza que Dios le quería dar a sus discípulos. Porque si usted prestó atención, la Biblia dice que cuando Jesús maldice el árbol, los discípulos lo oyeron. Es decir, que Jesús habló suficientemente alto para que sus discípulos escucharan, porque Él quería enseñarles algo. Y eso es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Los judíos tenían la creencia que por el hecho de cumplir todos los rituales religiosos que Dios había establecido a través de Moisés en el desierto, ellos tenían la protección de Dios. Ellos creían pues que por cumplir con ciertas ritualidades, con ciertas costumbres religiosas, Dios los cuidaba y los protegía. Pero mi hermano, la Biblia, vamos a verlo esta noche, nos enseña que esas actividades religiosas de las cuales ellos se cubrían no era más que lo que Jesús vio en ese árbol. Muchas hojas, poco fruto. Porque todos aquí sabemos que los israelitas, sobre todo los líderes religiosos de la época, le ponían cargas al pueblo muy difíciles que ellos ni siquiera cumplían. Se la ponían dura a la gente para poder accesar al templo. Les ponían muchas trabas y requisitos formales religiosos para que pudieran entrar. Y se cubrían con ese ritualismo exagerado que le ponían a los demás. Pero pensaban que con hacer eso eran protegidos por Dios. Recuerden algo importante. El versículo 11 al final dice que Jesús, cuando fue al templo, vio algo que miró profundamente, pero se fue con esa porque era muy tarde, pero regresó el lunes. Y camino a Jerusalén, nuevamente al templo, se encuentra con este árbol. Y aprovechando que no había frutos en él, él quiso enseñarles algo a sus discípulos. Aprovechó la ocasión para enseñarle algo a sus discípulos. Mi hermano, el templo era el lugar más importante de Israel en la época. El templo era como el centro de la actividad humana de Israel. El templo era el lugar donde se hacían los sacrificios ordenados por Dios. Era el lugar en donde todas las tribus tenían que ir, tenían que viajar, algunos por largas distancias, para venir al templo, porque ese fue el lugar que Dios ordenó que todo su pueblo vendría o tenía que ir para adorarle. Así que el templo en Jerusalén era el centro de la vida de los israelitas. Pero estos líderes, los sacerdotes de la época, que debieron ser los primeros en cuidar, proteger y exaltar el respeto al templo,
y que los israelitas amaran el lugar donde debían congregarse para adorar a Dios y para arrepentirse de sus pecados, estos sacerdotes de la época fueron precisamente los que corrompieron, fueron precisamente aquellos que adulteraron el templo del Señor. Y lo que pasó después, cuando Jesús llegó al templo, describe por qué dijo lo que dijo en el árbol de higo que no tenía frutos. La Biblia dice que cuando Jesús llega al templo, versículos 15 y 16, búsquelo. Recuerda que estamos en Marcos capítulo 11. ¿Llegó al 15 y 16? Después que él maldice la higuera, en los versículos anteriores, va al templo. Y ahí se forma la cosa. Dice el 15, vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Mi hermano, el templo era cualquier cosa menos el lugar donde la gente debía ir para adorar al Dios y para arrepentirse y clamar y pedir misericordia. Los líderes religiosos de la época habían convertido la iglesia en un mercado, en un lugar en donde se compraba mercancía, se vendía. Un lugar en donde ellos, los líderes religiosos de la época, tenían un monopolio de todo lo que pasaba ahí. La Biblia enseña que el atrio, el patio del templo, era conocido como el atrio de los gentiles. Era el único lugar donde podían estar los que no eran judíos. Es decir, no podían entrar al templo. Solo se les permitía estar en los patios, en el atrio. Por eso se le llamaba el atrio de los gentiles. Era un lugar en donde había muchas mesas, había muchos puestos. ¿Y sabe algo? Todos esos puestos, la mayoría de ellos, porque no todos eran de los líderes, la mayoría de los puestos que estaban en el patio le pertenecían a los sacerdotes del lugar. Y las mesas que no le pertenecían a ellos tenían que pagarle un impuesto a los religiosos, a los líderes, a los sacerdotes. La Biblia dice que los animales que estaban en el patio para el sacrificio tenían que pasar por una inspección rigurosa que solo tenía que ser hecha por los sacerdotes del lugar. Aquellas personas que se atrevían a venir con sus propios animales para ofrecerlos al sacrificio, corrían el riesgo de no pasar la inspección que hacían solamente los sacerdotes, teniendo el control y obligando a la mayoría a tener que comprar los animales que ellos vendían. Y los vendían, por supuesto, como usted puede imaginar, a un precio exorbitante. Pero la gente tenía que comprarlos y esos animales en su gran mayoría le pertenecían a los sacerdotes. Pero no solo eso. También señala la Biblia
que la gente, los peregrinos que venían de otras ciudades, que venían de otros países a hacer el sacrificio, no podían pagar con las monedas de su lugar de origen. Tenían que cambiar su moneda por la moneda de Israel, porque los sacerdotes no permitían que se pagara el tributo con moneda que no fuera de Israel. Por eso los cambistas estaban ahí también con su mesa, para cambiar las monedas de la gente que venía de otros países, de otras regiones, y cambiaban la moneda de ellos por las de Israel, porque solo esa era permitida por los líderes religiosos. Y como usted también puede imaginar, el cambio de moneda le arrancaba también la cabeza a la gente. Lo que quiero decirte, amado hermano, que estás aquí, que los líderes religiosos de la época tenían un negocio redondito en la iglesia. Se llenaban los bolsillos. Todo tenía que redundar en beneficio de ellos. Todos tenían que comprar los animales que ellos vendían. Tenían que pagarles con monedas que ellos cambiaban. Y Jesús vio todo eso desde el domingo que fue al templo. Cuando Jesús fue al templo el domingo, después de ese peregrinaje fabuloso, dice que fue al templo y vio lo que estaba pasando ahí. Pero no hizo nada el domingo porque era muy tarde. Pero el lunes no se quedó con esa. Y el lunes fue allá. Y después de la maldición del árbol de higuera, fue allá y formó ese revolú que se formó ahí, en el templo. Tiró abajo toda la mesa de los cambistas. Echó a los que comerciaban los animales en ese negocio redondo que tenían los sacerdotes en el momento. Y les dijo algo importante que yo quiero que veamos. Versículo 17. Marcos 11, versículo 17. ¿Lo tiene? En mi Biblia, esto está en rojo, lo que Jesús dijo aquí. Versículo 17 de Marcos 11. Luego que Jesús hizo el escándalo que hizo, les dijo lo siguiente. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Un término muy conocido aquí en Panamá. Un presidente dijo eso, que cuando salen de la presidencia van y se registran allá, a esa cueva de ladrones. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, no soy político, pero Jesús les dice que en vez de utilizar al templo para lo que Dios lo estableció, casa de oración, ellos lo convirtieron en un mercado de compra y venta, de cambio de monedas, tergiversando todo lo que Dios estableció. Y por eso les dio esa frase de que ustedes, hablando con los líderes religiosos, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Al hablar de eso, Dios estaba tocando versículos del Antiguo Testamento que son importantes. Cuando Jesús dijo que ellos estaban convirtiendo la casa de Dios en casa de ladrones, en cueva de ladrones, los judíos que conocían de las Escrituras muy bien, sabían a qué Dios se estaba refiriendo. Y Dios se estaba refiriendo a unos pasajes que yo quiero que vayamos a ver. El primero de ellos está en el libro de Isaías. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 56.
Isaías 56, versículos 6 y 7. ¿Ya llegó ahí? Isaías 56, 6 dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, esos somos nosotros, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Pero hay otro texto que está en Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías. Ahí mismo, el libro siguiente. Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 4. Cuando Jesús les dijo a ellos lo que les dijo, se refería también a este versículo para que nosotros entendamos a qué se estaba refiriendo Jesús. ¿Ya llegó a Jeremías 7:4? No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué el profeta mencionó estos términos? Recuerden que Jeremías profetizaba juicio en contra de Israel. Y en este versículo él está diciendo, o nos da a entender, que los sacerdotes de la época se ocultaban o se escudaban en el templo, creyendo que todo lo que hacían ahí no vendría sobre ellos el juicio de Dios. Ellos se sentían muy seguros de decir, bueno, nosotros cumplimos con los protocolos espirituales, celebramos todas las fiestas establecidas por Dios a través de Moisés, y aún esas cosas que estaban haciendo en el patio de venta y compra de los animales, llenándose los bolsillos, ellos sentían que estaban protegidos por Dios porque lo hacían en el templo. Y por eso el profeta dice en el versículo 4, no te fíes que en esa palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dándoles a entender, no comas el cuento que porque estás haciendo algo en la casa de Dios, Dios respalda lo que estás haciendo. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Y por eso Jesús les dice que ellos están convirtiendo la casa de su padre en cueva de ladrones. Porque, mi hermano, mucha gente de la época, y todavía pasa hoy, hay gente que meten cosas en sus carteras. Yo espero que eso ya no esté pasando aquí en esta iglesia. Mi hermano, todavía hay gente que tiene cosas en su cartera, de que para protección, para que no me pase nada. Meten amuletos en su cartera, en alguna parte de su cuerpo. La bendita cinta roja, los babies, porque creen que esa cosa los protege. Mira, la sangre de Cristo. Todavía hay gente que cree en esas supersticiones. Y así estaban los sacerdotes de ese entonces. Ellos creían que porque hacían cosas en el templo que ellos sabían que no era bueno,
estaban protegidos por Dios. Utilizaban el templo como fachada, igual que Jesús dijo sobre ese árbol, lleno de hojas, pero sin fruto. Se ve bien de lejos, pero cuando tú te acercas a ellos, no tienen nada bueno que ofrecerte. Y así eran los sacerdotes de la época. Mucha hoja, poco fruto. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Porque mira lo que dicen los versículos del 8 al 11 de Jeremías 7. Estamos en Jeremías 7. Vamos a leer del 8 al 11 ahora. Mira lo que dice el profeta. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y dice el 11, que también está en rojo en mi Biblia, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Mi hermano, ¿qué está diciendo Dios aquí? Se están cubriendo, utilizando mi casa para hacer cosas abominables. Y creen que porque la están haciendo en el templo tendrán mi respaldo y mi protección. Y por eso Él dice, yo también lo veo. Que fue lo que Jesús vio cuando llegó el domingo en la tarde, casi en la noche. Que cuando él fue al templo y vio el poco de mesa y el intercambio de mercancía, dijo, tranquilo, mañana vendrá a formar mi revolú aquí. Voy a ir a dormir, pero mañana vengo. Pero cuando se encuentra con el árbol de higo sin fruto, aprovechó la ocasión. Mi hermano, esas palabras que mencionó Jesús allí, en ese árbol, no era más que una profecía que ocurriría en contra del sistema religioso imperante en la época. ¿O tú crees que de verdad Jesús no sabía que no había fruto en ese árbol de higuera? ¿De verdad tú crees que Jesús no sabía que no había higos ahí? Fue el mismo Jesús. Si usted ve los primeros versículos de Marcos 11, fue Jesús el que le dijo a dos discípulos, vayan allá, van a encontrar un pollino atado, desátenlo y traen. ¿Cómo Jesús sabía todo eso y no va a saber que no había higos en ese árbol? ¿Qué hizo Jesús ahí? Darles porque por supuesto ellos no entendieron. Darles una profecía, producto de lo que ya él había visto el domingo en la tarde, de lo que ocurriría al sistema religioso corrupto que tenían los sacerdotes de la época. Y él quiso, aprovechando la ocasión, enseñarles lo que sucedería más adelante con la iglesia que ellos estaban corrompiendo en el momento, por el cual este lunes sucedieron dos cosas fuertes que trastocan la personalidad de Jesús que tú y yo conocemos. Primero, maldijo un árbol
en un tiempo donde no había higos y Jesús lo sabía, pero aprovechó para dar una profecía en ese momento. Una profecía que se cumplió más adelante. Vuelva nuevamente a Marcos. Marcos 11. El versículo 20 dice que al día siguiente los discípulos se dieron cuenta que el árbol se había secado hasta las raíces. Fue lo mismo que pasó con ese sistema corrupto que Jesús intervino ese lunes, cuando tiró todo abajo y les llamó cueva de ladrones. Mi hermano, en Jerusalén, alrededor del templo, había muchas cuevas. Físicamente hablando, sí existían muchas cuevas que utilizaban los ladrones para cubrirse de la justicia. Por eso la frase de Jesús, contemporánea con lo que había en Jerusalén en la época. Los ladrones utilizaban las cuevas después de hacer sus fechorías para esconderse, para no ser apresados. Y por eso Jesús les lanza esa frase, muy contemporánea de la época. Pero mi hermano, Jesús quiso enseñarles algo a los discípulos esa tarde, esa noche. Y también quiso enseñarles algo a los sacerdotes. Por eso fue que Jesús dijo, conocido por todo y hemos hablado de eso aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dijo que muchos en ese tiempo dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le dijo: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Mi hermano, Jesús enseñándonos que ese día del juicio, muchos llegarán engañados creyendo que son lo que nunca fueron. Igual que estos sacerdotes. Y aquí se refiere a cristianos, cristianos que tal vez vienen a la iglesia, leen su Biblia, oran. Cristianos que tienen un lenguaje piadoso, pero tampoco van a pasar el filtro que tendrán con Jesús en aquel día. ¿Y por qué no van a pasar el filtro? Porque fueron como ese árbol de higo. Mucha hoja, muy bien se ven desde lejos, pero no tienen fruto. No tienen fruto. Mi hermano, el fruto es el que va a hablar de nosotros. No lo que hables, no lo que sepas, no cómo vistes. El fruto es el que hablará de nosotros. Jesús fue el que dijo: por sus frutos. Fue Jesús quien lo dijo. Por los frutos seremos conocidos. Y mi hermano, mucha gente se ve muy bien de lejos. Muchas hojas. Y tú crees que porque tienen muchas hojas, tienen fruto. Pero al acercarte te das cuenta que no tienen nada que ofrecer. Y así eran los sacerdotes de la época. Pero la Biblia dice en el versículo
18, Marcos 11. Después que Jesús les lanza ese insulto diciéndoles que ellos convertían la iglesia, el templo, en cueva de ladrones, dice el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué hacían? Buscaban cómo matarle, porque tenían miedo. Mi hermano, no tenían miedo por lo que Jesús hizo, de echar fuera a los que estaban vendiendo, de voltear las mesas de los cambistas. El temor de ellos no estaba ahí. El temor de ellos estaba en que la gente se fuera detrás de Jesús y ellos perdieran autoridad, perdieran poder y perdieran la clientela que tenían. Porque ahí dice, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Es decir, cuando Jesús habló, el pueblo creyó. Y ese era el temor que tenían los sacerdotes, que la gente siguieran a Jesús y los dejaran a ellos y perdieran dinero, perdieran autoridad y prestigio, que era lo que a ellos les interesaba. Por eso Dios fue el que dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú crees que los sacerdotes de la época estaban preocupados en honrar la gloria de Dios en el templo? Ellos estaban ahí para ver cuánto ganaban en ese intercambio, que tenían el monopolio. Los animales eran de ellos. El dinero que se cambiaba también era para ellos. Y Jesús lo vio desde el domingo. Por eso el lunes llegó arrebatado ahí. Y encontramos a un Jesús diferente al que todos conocemos. Incluso es la primera vez que Jesús le da ira por algo. En ese momento. La Biblia no registra otro momento donde Jesús le dijera un poco de cosas a la gente. Al contrario, todos conocemos a un Jesús de amor. Un Jesús perdonador, comprensivo, que con el peor de los pecados se identificaba. Pero se metieron con la casa de su padre y ahí perdió los estribos. Ahí no les admitió ni les perdonó nada. Y la Biblia enseña que estos sacerdotes se escondían en lo que hacían en el templo y pensaban que eso, y que por eso tendrían la protección de Dios. Mi hermano, ellos estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Estaban utilizando la iglesia para corromperla, para sacarle beneficios económicos, para sacar beneficios. Y eso no ha cambiado en algunos lugares. Eso no ha cambiado en algunos lugares. Por eso no es lo mismo, lo hemos hablado aquí, ser un cristiano que un seguidor de Cristo. El religioso busca exaltarse él y sus logros personales. El seguidor de Cristo está claro en que no merecemos nada, en que todo se lo debemos a Él, que somos dependientes de Él y que sin Él no somos nada. Aleluya. Ese es el seguidor de Cristo. El religioso, como hacían ellos, se exaltaban ellos. Ellos eran lo máximo de la época.
Ellos eran los que establecían las pautas para que la gente pudiera entrar. Y eso molestó a Jesús, que utilizaran su casa, la casa de su padre, para corromper al pueblo, para alejarlo de lo que debía ser un lugar de oración, de búsqueda de su padre, un lugar en donde la gente viniera arrepentido a él, a buscar el perdón de sus pecados. Estos lo habían convertido, como bien dijo Jesús, en una cueva de ladrones, en un lugar de rebusca, en un lugar de beneficios económicos. Por eso Jesús se molestó. Por eso Jesús perdió los estribos ese día. Y como dice, no permitió que nadie entrara. Y eso también aplica mucho para nosotros en este tiempo. Por eso el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, nuestra iglesia, nos caracterizamos por ser una iglesia de bendecir a nuestra gente. Aquí nos recogemos 2 y 3 ofrendas. Aquí no te llamamos para exprimirte. Ni siquiera el pastor llama a nadie de los que no diezman para decirte, hey, ¿qué pasó contigo? A nadie. ¿Por qué? Porque esta obra le pertenece al Rey de Reyes. Y esta obra seguirá contigo o sin ti. Porque Dios pondrá en los corazones de aquellos que sustentarán su casa. Pero lejos esté de nosotros, familias pastorales y liderazgo, sacar provecho de la gente, abusar de tu bolsillo, llamarte para exigirte dinero. Lejos estamos de eso. Nosotros vamos con lo que el pueblo trae, confiando en que Dios traerá lo que haga falta para que su obra avance, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Ayer 5 volvimos a pagar el mes de diciembre. Que pagamos hasta los días 5, fielmente los días 5 de cada mes. Y mi hermano, el pastor que te habla sabe de lo que está hablando aquí. Mira, esta casa es sostenida por Dios. Dios es el que sostiene esta casa. Y nadie, absolutamente nadie, podrá decir, el pastor me llamó para decirme, nada. Mi hermano, si con la palabra que tú has recibido aquí en esta iglesia, no sabes lo que tienes que hacer, no tienes convicción de las cosas que Dios exige de ti, entonces no será por ti. Porque mi hermano, cuando tú lees Biblia y te encuentras con pasajes como estos en donde el sacerdote de la época abusaba de la gente, al punto que Jesús se tuvo que molestar, decirle ladrones, cueva de ladrones, están convertidos a la casa de Dios. Mi hermano, que Dios nos libre que nos llamen así a nosotros. Dios nos libre de eso. Por eso, cuando Dios maldijo ese árbol de higo, lo que estaba haciendo era profetizar que así como se secó ese higo, ese árbol desde la raíz, así también se secaría ese sistema corrupto que tenían los sacerdotes de la época. Obviamente
no lo entendieron los discípulos en el momento. Ellos pensaban que en efecto Jesús tenía esa hambre que dijo que tenía. Pero nos damos cuenta por lo que pasó después, que Jesús lo que estaba dando era una profecía de lo que ocurriría. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús lloró en el templo cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén? Mateo 24:2 dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Décadas después, esa profecía se cumplió cuando vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén, incluyendo el templo, que se llevó cautivo a una gran cantidad de israelitas. Y por eso Jesús dijo: por cuanto no veo fruto en ti, te secarás desde la raíz. Era una profecía. Era una profecía que él quería que sus discípulos oyeran y entendieran. Por eso me encanta hablar del tiempo. El tiempo siempre nos pondrá donde debemos estar. Si amamos a Dios, debemos amar su palabra. No podemos amar la palabra de Dios y tener opiniones en cuanto a ella. La opinión nuestra no puede estar por encima de lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice que yo debo hacer tal cosa haré. Porque hay gente que ciertas partes de la Biblia está bien, pero otras partes tienen su opinión personal sobre ciertas partes de la Biblia. Y mi hermano, no seré yo el que te cambie, será el Espíritu Santo. Mi trabajo como pastor de aquí es dar palabra, guiar al pueblo por el camino correcto a través de la palabra, no a través de mi opinión. Quiero terminar diciendo, y un día hablaré también de eso, cómo murieron. Cómo murieron estos sacerdotes que profanaron la casa de Dios. Un viernes hablaré de eso. Porque mi hermano, podrás hacer muchas cosas, pero profanar la casa de Dios y quedarte sin esa, sin que Dios venga contra ti, eso no va a pasar. Y hablaremos de cómo murieron esos juegavivos sacerdotes de la época, que nada más pensaban en su beneficio personal y le ponían trabas a la gente para entrar al templo. Por eso Jesús los llamaba hipócritas a cada rato. Lea la Biblia. Jesús le decía: ustedes son unos hipócritas, le decía Jesús, por las cosas que hacían con la casa de Dios. Hermano, yo lo he dicho aquí, déjame repetirlo para terminar. Las puertas de la casa de Dios siempre estarán abiertas. Nosotros aquí no nos reservamos el derecho de admisión. Siempre que tú vengas en orden a buscar de Dios y no otra cosa, guardes el orden correcto. Pero si aquí viene el peor de los maleantes a buscar de Dios, bienvenido será. Porque si Jesús no los rechazó, ¿quién soy yo para hacerlo? Si Jesús atendió prostitutas, tocó leprosos y salvó gente que aún formaron parte de ese coro, suelta a Barrabás, ¿quién soy yo para decirle a alguien: no, tú no puedes entrar aquí porque la hermana me dijo que tú le hiciste? No es problema mío. Si viene a buscar de Dios,
que entre. ¿Pero por qué Jesús se molestó? Porque usaron la casa de Dios para propósitos incorrectos, en beneficio personal de ellos y no en beneficio de la gloria de Dios, para lo cual se estableció la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie.